porque las bases se están cambiando casi en un 60%. Va a ser completamente diferente a la presentación de los últimos años. Por eso es de que le pediría mucho, las bases van a salir, bueno, la doctora Miriam, que la conozco muchos años, nos ha dicho que las bases de los concursos educativos de todos van a salir la quincena de abril. Entonces, inmediatamente vamos a trabajar de aquí talleres de inducción, ya sea presencial o virtual, porque va a meditar ese cambio de las bases bastante interacción con ustedes para que puedan presentarse a los concursos. Les traigo solamente algunos puntos que sí ya está confirmado. Ya no van a haber indagación científica, no va a haber indagación cualitativa, no va a haber alternativa, solamente van a ser dos áreas de concurso, que es CIT y Ciencias Sociales. Ese es el nuevo cambio que es para este año. La otra novedad es que se va a hacer por ciclos. Ya no va a ser por primaria y secundaria, sino por ciclos, ¿no? Primero, segundo, tercer año secundaria, un ciclo, ¿no? Y cuarto y quinto. Primaria todavía estamos viendo de qué manera lo vamos a agrupar. Y asimismo también la cantidad de proyectos que pasan a edad hotel también se va a reducir a 2. La estructura de los informes va a ser a trabajo de indagación, trabajo también de metodología de investigación. Cada tema tiene su propia estructura. Entonces, todas esas cosas este año se están modificando. Por eso es que tardaremos posteriormente de tener otras capacitaciones, de repente más virtual, eso no va a para cambiar. que ustedes sepan cómo presentarse. Indagación, metodología, indagación. Después el resto no cambia mucho, pero sí creo que el contenido va a cambiar bastante y también la presentación. Todavía no sabemos si en cierta parte va a ser en algunas regiones o en algunas provincias, en unos papeles va a ser de forma virtual. Estamos todavía trabajando en ello. Entonces, por eso es que todavía seguimos trabajando con Minedu para ver ese cambio que va a haber. Y trataremos, pues, en la medida posible, cuando salgan las bases, de poder hacer estas charlas de difusión. Pero el día de hoy vamos a trabajar algo que es más ya que ustedes lo tienen que hacer, independientemente del concurso, de las áreas, ustedes ya tienen que seguir trabajando sus proyectos. Y para tal motivo, el día de hoy traemos esta presentación, son pautas básicas, no es algo que es la estructura de las ferias, sino es como un reforzamiento a ustedes. Por eso es de que son pautas que ustedes ya pueden, porque ustedes ya conocen cómo es el proceso y vamos a fortalecer sus capacidades. Entonces, la primera pregunta que yo les hago es, ya que hablamos de ciencia, ya que hablamos, ¿no?, de investigación, ¿alguien por ahí, por ejemplo, ustedes me diría las características de un científico? Características físicas, por ejemplo. ¿Algunas características físicas que ustedes puedan decirnos cómo es un científico? Curioso, observador. Físicas, ¿no? Sí, física. Con lentes, ¿qué más? Con bigote, ¿qué más? Nada de eso no tiene nada. Despeinado por ahí. Despeinado. Preocupado, por ejemplo. La siguiente, por favor. Siempre cuando pensamos en un científico, siempre nos vamos a la imagen característica, ¿no?, de nuestro amigo Albert Einstein. Y es así, porque a veces nuestros estereotipos, a veces muchos lo identificamos con la persona de un científico de esa manera, pero no. Hay científicos que también corresponden que están investigando, pero siempre se nos viene a la memoria, ¿no? Y por eso es que también la siguiente, por favor. La siguiente. Y algo muy, también comentó también una especialista sobre esta palabra, ¿no? La imaginación es más importante que el conocimiento. Y justamente ello, ¿por qué? Porque a través de la imaginación justamente vienen las ideas, y a través de las ideas, ¿qué viene? Justamente el conocimiento, la investigación. Entonces, todo ello, la siguiente, y eso es algo de que, por ejemplo, hay que enseñar. No solamente cuando a veces nos hacemos nosotros las charlas, vemos que los profesores a veces solamente pretendemos hacerlas con las teorías, con la parte práctica, pero también hay que hacerle comprender al estudiante algún significado, concepto que va de la mano con algunas teorías que nosotros estamos enseñando. Y por eso él dice, ¿no?,
Cuando un hombre está con una mujer bonita, 1 hora parece 1 minuto. Pero si lo sientan sobre un horno caliente, entonces 1 minuto parece 1 hora. Eso es relatividad. O sea, en lo más sencillo, expresar justamente su teoría sobre lo que es el momento. Y es así. La ciencia no tiene que ser dura, no tiene que ser compleja, sino la manera de la enseñanza. Y por eso es que nosotros, cuando conversamos con Miguel, lo que decimos es que está bien la actualización docente, pero lo principal son las estrategias pedagógicas, la parte de la metodología de la enseñanza de la ciencia. Cómo enseñar, cómo llegar al estudiante a que puedan comprender. No es lo mismo enseñar ciencia que de repente enseñar literatura, lengua, es muy diferente, porque va todavía de una parte teórica a una parte práctica. Por tal motivo, el docente ahí tiene que ver todas las estrategias para que esa enseñanza le pueda realmente al estudiante llegar y comprender. Por ese motivo de que eso es lo que más realmente se necesitaría en la parte de CITE, las estrategias pedagógicas y las metodologías de enseñanza de la ciencia. La siguiente. Ahí, no sé si todos ven esa foto, esta es una reunión que se hace anualmente en el año 1927, la primera reunión de 13 del Solvay, en donde se juntaron todos los científicos, ¿no? En ese momento estaban, y que bueno, todavía muchas de sus teorías son las que todavía nos gobiernan, en este caso en la parte de ciencia. Pero ahí les pongo esta foto para que solamente me digan una observación. ¿Qué pueden ver ustedes en esa foto? Hay una característica principal en la foto. Elegancia, formalidad, formalidad. Así es. Por aquí ya me dieron la respuesta, que solamente hay una mujer, Todo varones. que es Madame Curie. ¿Ven ustedes ahí? Que está en la parte izquierda de la tercera persona. Ella es Madame Curie. Ahí está. Entonces, Hay uno. se dan cuenta de que hace muchos años atrás, siempre también nuevamente el estereotipo hace que realmente las mujeres a veces no, en esa época no participen mucho en esto de carreras. Pero eso es algo un poquito que quisiera comentar. En las ferias de ciencias, ¿no? La participación, por ejemplo, el año pasado fue de 444.000 estudiantes que participaron desde la primera etapa de la feria de ciencias. De ellos, casi un 57% han sido mujercitas. Hay más participación a nivel de mujeres en las ferias de ciencias. Y quizás ustedes en sus clubes de ciencias, no sé, me dirán de repente si la participación también es así. Y algo todavía mudado. Las maestras del área de CITE superan casi el 60% de los varones. O sea, hay más del 60% a nivel nacional de mujeres que hombres que enseñan CITE. Y solamente si nos podemos dar y nos podemos mirar cuántas damas hay acá presentes, son más que los hombres. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué realmente? Hay una brecha, porque se supone de que si hay más recursos que se están humanos, en ese caso damas que están a nivel de EBR, que están participando en carreras, en actividades de ciencia, ¿por qué no lo están haciendo a nivel superior? ¿Por qué no se presentan a carreras científicas? Hay muchos factores, ¿verdad? Muchos factores, ¿no? Sobre todo en provincias, regiones, en distritos, caseríos, es mucho mayor. A veces esos, digamos, perdón, la palabra, el machismo, a veces en la parte de regiones, localidades, es muy fuerte. Y hacen que solamente a veces las mujeres puedan estar solamente en la casa y no trabajando o no haciendo labores de otro tipo. Estos realmente son algunos factores que podrían ser, ¿por qué no? Justamente las mujeres están destacando o tenemos muchas más mujeres en carreras de ciencias. Eso todavía está en un factor, pero la siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué es importante la investigación? ¿No? La siguiente. Lo que la investigación tiene como principales objetivos, como ya les hemos comentado, la generación del conocimiento.
a través de la producción de nuevas ideas y la solución de problemas prácticos. Entonces, todo ello realmente involucra la investigación, y como tal, nosotros entonces lo que vamos en este caso a seguir es hablar acerca de lo que es la investigación. Siguiente. Ahora creo que no se ve muy bien, pero ahí lo que voy a tratar es, de ese tema vamos a trabajar ahorita. Vamos a entrar no de lleno a la parte de la estructura del trabajo de indagación. Primero quiero que un poco entrar a la onda de lo que es primeramente los tipos de investigación, que vamos a comenzar por ahí. Ahí lo que dice es los tipos de investigación por la naturaleza del sujeto de estudio, ¿no? Y ahí dice la investigación básica y la investigación aplicada. Esos son los dos tipos de investigación, en este caso, que hay según sujeto de estudio. ¿Qué me dice la investigación básica? Que es la que produce conocimientos y teorías, y que la investigación aplicada es la que resuelve los problemas prácticos, ¿no? Eso realmente es lo más sencillo que uno puede decirse, y lo que voy a tratar hoy, el día de hoy, es explicarle lo más fácil posible sobre todos estos temas, porque a veces cuando nosotros vamos a una capacitación sobre metodología de investigación, a veces un poco lo hace más complicado, pero el día de hoy lo quiero hacer más sencillo para que ustedes puedan comprender, y de esa manera, ¿no? Investigación básica es la que genera conocimientos, y la investigación aplicada es la que resuelve problemas prácticos. ¿Cuál es la diferencia? En que la investigación básica y la aplicada que radica en el objetivo de cada uno. La investigación básica busca ampliar la información y la comprensión del objeto del estudio, mientras que la investigación aplicada pretende dar solución a un problema. ¿Ok? Entonces, viendo estas premisas, estas características, la siguiente. Ahí hay 7 ejemplos, ¿no? En este caso, de temas de investigación, de acuerdo a lo que quisiera saber es, por eso que decía, si lo que estamos hablando no van a poder ver. La número 6, ¿es básica o aplicada? Según lo que ahorita hemos dicho. Estudia la correlación de la coordinación motora y desórdenes articulares. El ejemplo 6. Básica. Educación de la correlación de la A coordinación. ver, la 6 dice estudio de la correlación de la coordinación motora y los desórdenes articulares. ¿Básico o aplicado? Básico. La número 5, determinación de factores causales de un fenómeno natural. ¿Básico o aplicado? Aplicado. Básica. Diseño de tableros BSC basados en los principios modernos de la gestión estratégica. Vas a aplicar. Aplicada, ¿no es cierto? Desarrollo de plataformas Vas a de aplicar. bienes digitales usando las aplicaciones de web. Aplicar. Listo. Y entonces ya ustedes saben cómo diferenciar entre una investigación básica y aplicada. Lo más sencillo posible. Conocimiento La y siguiente. solución de problemas. Y entramos ahora a otro tipo, que es según el nivel de profundización. En este caso hay varias, pero para el nivel, en este caso de una investigación a nivel escolar, vamos a tocar algunas, ¿no? O unas 3, me parece, que son las más conocidas que se presentan justamente en unos proyectos de ciencias. La investigación exploratoria. Muchos de ustedes seguramente han escuchado eso, ¿no? ¿Qué es la investigación exploratoria? Algunos autores lo ponen un poco difícil, pero lo más sencillo es que este tipo de investigación se realiza cuando el tema ha sido poco explorado, poco investigado, o hay poca información solamente. En este caso, la investigación no recorre todo el proceso. ¿Por qué? Como no hay información, no podemos nosotros de repente avanzar más de un objetivo, de una hipótesis. No pretendamos realmente llegar, solamente llegamos hasta un punto. Por ese motivo, dejamos que posteriormente los otros autores lo puedan terminar. Y para poder explorar este tema se necesita justamente revisión etnográfica, información para poder continuar con la investigación. La siguiente. Por ejemplo, ¿no? Ahí dice un ejemplo, los estudios sobre ingeniería inyectable de tejidos con los que se pretende sustituir a los tradicionales trasplantes de órganos, ¿no? Es una investigación moderna que se está siendo todavía estudiada, pero todavía hay poca información, está siendo investigada. Pero yo les pregunto a ustedes, en el 2020-2021, ¿qué tema o qué ejemplo ustedes pondrían como una investigación exploratoria?
Si decimos de que la exploratoria es poco estudiada, falta de información, en el 2020-2021, ¿qué tema realmente podría ser de un tipo exploratorio? La pandemia. La pandemia. Exactamente, todo lo que fue la pandemia. Miren que a pesar que este COVID-19, mejor dicho, en el COVID, no solamente se descubrió en 2020, sino hasta el año 70, pero estaba inerte en ciertas partes de África, ¿no? Y lamentablemente pues, esto se activó después en China, pero ya se conocía, pero había poca información. En 2020, por la información que se tenía de la parte ya que se estaba produciendo, se tuvo más, pero todavía era muy deficiente, muy escasa la información. Eso realmente es un tipo de investigación exploratoria. Y yo les pregunto a ustedes, ¿a otros ejemplos que ustedes puedan, de repente hayan escuchado, que podría ser, de repente, como este tipo de investigación? ¿Alguien de repente podría decir? La de China. Ya no se puede retirar. Pero si le llamas a ese número y... Claro, exactamente. Exacto. Hay cosas que de repente atrás han estado y que ahora nuevamente se están recuperando, pero ya con técnicas modernas, y esas son justamente las investigaciones, ¿no? A ver, sigamos. Y viene lo que se llama la investigación descriptiva, ¿no? Muchos de nosotros hemos visto esta investigación, que es también conocida como la investigación estadística, que describe, ojo, describe los datos, ¿no? Y este tiene un impacto. En este caso, en esta investigación descriptiva, tiene como propósito describir las características de los objetos, de las personas, de los grupos. Grábense bien esa parte. Describe las características de los objetos, de las personas, de los grupos, ¿no? La siguiente. Y este tipo de experimentos o el tipo de investigación es generalmente usado por los antropólogos, los científicos sociales, para observar los comportamientos naturales que estos sean justamente afectados de ninguna forma, ¿no? En este caso, la investigación descriptiva es como decir que busca justamente caracterizar, en este caso, algunas características propias de los sujetos, las personas, organizaciones. Les pongo un ejemplo. ¿Ustedes creen que una investigación científica también puede ser descriptiva? Estamos diciendo de que una investigación descriptiva, ¿no?, es la que caracteriza justamente a objetos, personas, ¿no?, grupos. Pero una investigación científica podría también ser descriptiva. Así es, sí. Y ese ha sido un error justamente que les comento acerca de la feria. Muchos estamos todavía acostumbrados que cuando presentemos un proyecto para la Feria de Ciencias, tiene que haber siempre la parte experimental. Y no es así. No puede haber en un trabajo, a veces no puede haber investigación con experimentos. La investigación puede llegar a ser hasta una parte descriptiva y ahí acaba el proyecto. Ustedes me dirán, ¿cómo? A ver un ejemplo. Si yo quiero caracterizar, por ejemplo, una planta nativa de una zona, la caracterizo, le pongo a ver de la planta, cómo es, la altura, a qué altitud, la comparo con otras plantas, y hasta ahí llego con esa caracterización de la planta, y esa es mi investigación. Yo no sé por qué, lo que tenemos es que necesitamos de todas maneras hacer una experimentación, y lo que cometemos el error es forzar la investigación. Que con esa planta, disculpen las palabras, voy a usar para hacer mazamorra, para hacer queques, tortas, etc. Eso ya no es. Ah, no, profesor, porque de ahí tengo que sacar mi investigación experimental. ¿Qué hago? Materiales, una olla, una cocina, azúcar para hacer las tortas. Eso no es. Estamos forzando ahí la investigación que solamente la vamos hasta la descriptiva y tranquilamente. Por eso es que las bases de concursos, si no la han leído, dice bien claro, si la investigación científica puede ser descriptiva y puede ser de carácter experimental. Entonces la científica
descriptiva y experimental, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? A ver, ¿qué ítem, por ejemplo, en la descriptiva no iría en una experimental? Hay un ítem principal que no se pone en la descriptiva y que sí existe en la experimental. La hipótesis. Exacto. La hipótesis no va en una investigación descriptiva. ¿Por qué? Porque no voy a contrastar la investigación, en ese caso la investigación. No voy a tener un instrumento de validación, porque solamente estoy caracterizando, estoy demostrando. En cambio, una experimental sí, porque estoy utilizando instrumentos de validación, de datos, información, etc. Entonces, por favor, eso que quede bien marcado cuando hablemos justamente de una investigación científica. Puede ser descriptiva y también puede ser experimental. En alguna de ellas, descriptiva, no lleva hipótesis, ¿no? Entonces, por eso es que justamente se hace esa parte. La siguiente. Y de ahí viene la investigación explicativa. En este caso, esta investigación, como se dice, explicativa trata de explicar, no solamente de describir. Aquí explica porque justamente la finalidad es hallar las razones o motivos por las cuales ocurren los fenómenos estudiados, y aquí lo principal en la explicativa, observando las causas y efectos. Por favor, en la parte descriptiva solamente describo, en la parte explicativa explico los fenómenos para poder ver sus causas y efectos, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no?, en ese caso, dice, ¿no?, que intenta explicar, no describir. Y estos métodos justamente son estudio de análisis de casos, técnicas son las relaciones biográficas. La siguiente, por favor. Por ejemplo, dice el sedentarismo como un factor de riesgo de enfermedades para las personas que trabajan en la modalidad remota, ¿no? Es un ejemplo que, a ver, si yo digo esta parte, ¿no?, este ejemplo, ustedes ahí, si les estoy diciendo de que es explicativa, que es sobre causa y efecto, ¿qué efectos en este caso el sedentarismo ha podido traer? La obesidad, ¿qué más? También, ¿no?, hemos estado en pandemia casi año y medio, casi más de 8 horas, ¿no?, en una pantalla con los alumnos haciendo virtualidad. Entonces, inclusive ahorita justo vi un proyecto que se presentó también en concurso superior, y había uno que me gustó mucho, lo que justamente la asocio con ello, ¿no?, que era de que por el tema esto de la parte de la virtualidad, había muchos casos de personas que estaban un poco mal de la muñeca, porque justamente al movilizar el ratón cada rato, justamente hay problemas, ¿no?, de parte de esta mano. Entonces es un tema de que parece que no es, pero en algunos casos se ha dado. Y están justamente investigando, porque ya ahora se están dando estos casos justamente de estos problemas, no de estos factores, ¿no? En ese caso se trata de investigar las causas de las enfermedades, ¿no? Entonces, descriptiva solamente describo, y la explicativa causa y efectos sobre ese tema, ¿no? La siguiente. Y la investigación experimental, creo que ya esa todas nosotros la sabemos, lo que dicen, ¿no?, los experimentos o investigación pueden ser llevados a cabo en el laboratorio o fuera de él. ¿Ese es verdad o es falso? A ver, profesores, ¿la investigación puede ser llevada en el laboratorio o también por no? También. También, ¿cierto? Por eso que ustedes cuando trabajan sus ferias, ¿qué utilizan? Utilizan el cuaderno de Campo. Que también va a variar. Entonces, todo esto, ¿no?, influye bastante en lo que es la parte. La experimental es simplemente la parte práctica que se realiza. La siguiente. Y ahí viene el otro, que es según la naturaleza, ¿no?, de la información, los datos. Y creo que esto sí lo conocen bien porque es la parte cuantitativa y la cualitativa. ¿Qué nos dice la cualitativa? Que es un procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos para construir un conocimiento.
sea, utilizo todo eso para construir un conocimiento, ¿no? En este caso, muchos de ellos utilizan para ellas las técnicas de los cuestionarios, ¿no? Arqueo de fuentes, entrevistas, etc. Ahí he puesto, por ejemplo, 3 proyectos en ferias de ciencias. La primera dice violencia contra la mujer en el Perú durante la pandemia COVID-19. A ver, sobre este ejemplo, ¿alguien me puede decir qué no estaría bien en ese título de ese proyecto? Se llama violencia contra la mujer en el Perú durante la pandemia COVID-19. ¿Qué no estaría bien en ese ejemplo? A ver, atrás, a ver. ¿Qué no estaría bien? La violencia contra la mujer en el Perú durante la pandemia COVID-19. Porque la violencia no solamente es en eso. En el Perú. Si yo pongo eso, estaría teniendo que tener toda la información de todas las 25 regiones para tener información. Si las tengo, chévere, pero creo que no las va a tener porque es mucha información para poder manejar tanta data. Entonces, ¿qué nos dice? De que tenemos nosotros que focalizar, tanto donde nosotros vamos a hacer la investigación, tenemos que tenerla, ya sea en mi distrito, en mi comunidad o en mi colegio. Focalizar, delimitar nuestro punto donde vamos nosotros a utilizar, ¿no?, todos los instrumentos para hacer nuestra investigación. Entonces ahí, por favor, siempre ustedes tienen que poner focalizar. Porque después dice, ¿no?, participación popular andina en la ruta huancavelincana, ¿no?, mejorando la salud de Puros, que es una provincia de Payali. Entonces toda esa información es solamente, como decir, de todas las, como dice ahí, utiliza dibujos, palabras, gráficos, textos. Solamente lo que hago es sacar la información, estructurarla y ponerla. Nada más. Esa es una investigación cualitativa, ¿no? La siguiente. Y la cuantitativa es la que recopila y analiza la información que se obtiene a través de diversas fuentes. Y en ese caso se utilizan las herramientas digitales, ¿no? Y las técnicas son, por ejemplo, las entrevistas, las encuestas. Ahí también he puesto algunos otros ejemplos, como dicen, ¿no?, hábitos alimenticios en época de pandemia de los estudiantes en Pañolé del Colegio 2089 en Micaela Bastida, Lima. Ahí se dan cuenta cómo está focalizado. Están poniendo todavía en qué año están los estudiantes, en qué colegio y en qué lugar. Entonces así más o menos también ustedes pueden poner. ¿Y cómo ustedes piensan de que ese proyecto ha sido realizado? Si estamos diciendo de que recopila y analiza la información, ustedes, a ver, piensen cómo creen que ustedes haya sido este proyecto. Hábitos alimenticios en época de pandemia en los estudiantes, ¿no?, del colegio de Canabastida. ¿Qué piensan que ha hecho el estudiante en el proyecto? Así es, sencillamente ha hecho una encuesta a sus compañeros, ¿no?, con preguntas cerradas, básicamente, y toda esa información, ¿no?, después con una herramienta digital ha podido hacer todas, en ese caso, sus de repente gráficos, y ha analizado después porcentajes, ¿no?, todo. Y a raíz de eso ha podido él analizar justamente qué hábitos alimenticios, ¿no?, sus compañeros han tenido. Así simplemente, ¿no? Ese es un punto que... Así. ¿Cuáles son los errores? Ojo, que todavía no estamos entrando nada de lo que vamos nuestro tema de hoy. Dice, ¿qué errores se cometen al investigar? Que es muy amplio, ¿no? No está delimitado justamente de lo que hemos hablado, ¿no? Tenemos que delimitar nuestro campo de acción, nuestra focalización. Muy específico, intrascendente, no se puede medir en la práctica, ya está resuelto, no hay novedad. Y sobre este punto de que ya está resuelto o no hay novedad, me quiero un poco detener porque también es importante. Este es un tema que a veces nos trae problemas en la parte de los jurados. Porque aquí viene lo que a veces llamamos que los proyectos son repetitivos, ¿no?
A veces cuando se presentan a las ferias, se presenta y dicen, ah, pero ese proyecto ya se hizo, ya está resuelto, eso ya está. ¿Creen eso que es cierto en parte? No. ¿Por qué? A ver, les voy a poner un ejemplo. Un tema de bioremediación. La bioremediación es una técnica que se utiliza mayormente para aquellas localidades que están cerca a mineras, en las cuales a veces hay contaminación por relaves mineros. Entonces, la bioremediación es una técnica que ponen algunas plantas para poder mitigar justamente, ¿no?, esa contaminación. Entonces, si yo soy de la región de Pasco, hago mi proyecto sobre bioremediación, ¿va a ser igual que un proyecto de Cajamarca que también hago bioremediación? Son realidades diferentes, son datos diferentes por el clima, por el suelo, pero la técnica es igual. Entonces, cuando ponemos un título, bioremediación, ¿no?, en este caso sobre la planta, tal, en región, a veces muchos dicen que esto ya se hizo, y así como otros también. Entonces, a veces los jurados se llevan mucho justamente de llevar sobre esa parte, porque piensan de que esto es otra vez. Por eso hay que hacer un taller de inducción antes a los jurados para especificar que esos proyectos a veces son técnicas, son procedimientos, pero los datos de aplicación donde se han realizado son diferentes. ¿Okay? Entonces, esa parte debemos tener mucho cuidado porque a veces sobre eso pasan muchas cosas. La siguiente. ¿Cómo hacer la propuesta de investigación? ¿En qué espacio? ¿Dónde se va a realizar? ¿Cuándo se va a realizar? ¿A quiénes voy a llegar? ¿Hasta dónde? ¿Y cuáles son los motivos para el estudio? Y sobre todo responder por qué se investiga. Esa es la pregunta principal antes de comenzar un proyecto de investigación. ¿Por qué se investiga? Entonces, si ya más o menos ustedes ya conocen ahora muy rápidamente estos tipos de investigación, ya entrando a un proceso de investigación, yo les pregunto, ¿cuál es el primer punto que se comienza la investigación? ¿Por dónde comenzamos? ¿Cuál sería el inicio de una investigación? La observación. ¿Con qué ítem comenzamos? Pónganse ustedes, ¿no? Como siempre. A ver, ¿con qué ítem comenzamos? Observación y planteamiento de problemas. O sea, yo ya tengo ya mi grupo de chicos y comenzamos a trabajar. ¿Qué cosa comenzamos a ver primeramente? La problemática. A ver, yo los junto a todos mis estudiantes y ya, vamos a trabajar un proyecto. ¿Con qué comenzamos? ¿Qué le diría yo a mis estudiantes? Primeramente tenemos que comenzar con conocer el tema de nuestra investigación, ¿no? Entonces, el siguiente. Todavía no. Ya esa todavía es una parte. Lo que voy a hacer ahora en este trabajo, antes de comenzar este proceso, es relacionar lo que es la parte de la metodología de la investigación con la parte de la indagación. Hay puntos que son comunes, que justamente los voy a relacionar para que ustedes sepan qué fácil puede ser tomando esa parte para que ustedes lo puedan plasmar en su proyecto de indagación. Lo que les quería acá comentarles es lo que ustedes ya conocen, indagación científica y actualización. ¿Eso qué cosa es? Es el enfoque. El enfoque. Es el enfoque diario. Del área del CIT. La siguiente. ¿No? La siguiente. Wow. Bien, en esa lámina justamente son las tres competencias que ustedes conocen, ¿no? Y la competencia indaga, la competencia explica y la competencia diseña. Acá no se ve, pero cada una de ellas tiene lo que llamamos capacidades, ¿no? Y solamente hoy voy a manejar la parte de indaga. La parte de indaga tiene cinco capacidades. Siempre recuérdense que es una mano, o sea, son 5 capacidades. ¿Qué me dice la primera capacidad? Problematiza. Me dice, problematiza situaciones para la indagación. Entonces ahí lo que vamos a hacer es ver el problema. Después, diseña estrategias, ¿no? Diseña estrategias. En metodología de la investigación es el diseño de la investigación. Después, genera y registra
datos e información. La siguiente es analiza datos e información, y la última, evalúa y comunica el proceso. Si ustedes lo ven, esos 5 puntitos es como un microproceso de un proyecto. Porque comenzamos con problematiza, con el problema, con el diseño, con el registro, análisis de información, finalmente evalúa y comunica. Sencillamente, ¿qué es eso? Y nosotros lo que vamos a hacer es ver punto por punto para que ustedes vean la forma que se va. Después, la competencia explica también, tiene 2 capacidades, que es comprende y usa conocimientos y evalúa las implicancias. Pero ¿qué cosa es la competencia explica? Alguien, a ver, muy corto me puede decir qué es la competencia explica. Explicar como los modelos científicos los procesos, ¿no? Describir, interpretar, que es claro. Parte de ello, sí, pero a ver, si tenemos que la competencia indaga es todo un proceso, como ya hemos dicho, también la diseña. ¿Qué cosa es la competencia explica o qué relación tiene con esas 2 competencias? Hay que comprender el conocimiento. En ciertas palabras, o más resumidas posibles, la competencia explica, le da el contenido, la información para que pueda justamente hacer el proceso de la competencia indaga y diseña. Mejor dicho, la que le nutre de información para el desarrollo de esas 2 competencias. Y siempre van a estar amarradas juntas. Indaga, explica, diseña, explica. Entonces, esa parte, la siguiente. No está allá. Bueno, aquí yo le puse que es la competencia y capacidad, creo que eso ya todos lo conocemos. Ya. Entonces, como vamos a ver la competencia indaga, entonces acá tengo las 5 capacidades, y me dice pues que la primera capacidad, que es problematiza, que vamos a hacer, plantear preguntas sobre los hechos y fenómenos. En el diseño de estrategias vamos a proponer actividades. En la tercera, que viene el registro de información, vamos a obtener justamente la información. En la otra vamos a analizar, y en la otra vamos a evaluar y comunicar. Cuando decimos comunicar, ¿qué se refiere con la comunicación? En la metodología de investigación, esa es una parte muy fundamental. Es la última parte en donde dice que la parte comunicacional es clave justamente. Y aquí también. ¿Y en dónde ustedes, por ejemplo, pueden ustedes hacer esta comunicación de sus proyectos? ¿En qué espacio? En los encuentros, en las ferias de ciencias. Todo proyecto tiene que ser comunicativo, tiene que hacer la parte comunicacional. Un proyecto, si yo lo desarrollo y me lo quedo, eso no es. Tiene que haber justamente, como dicen ahí, la evaluación y la comunicación como tal. ¿Okay? La siguiente. Ya. A ver, esto es algo que siempre no estamos todavía cuando los momentos todavía hay un poquito de que falta todavía reforzar. ¿Cuál es la diferencia entre investigación e indagación? Nosotros a través del currículo estamos trabajando en indagación, pero también hay trabajo de investigación. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Así muy cortito. O mejor dicho, ¿qué características tienen que son diferentes? 2 nada más. Es el proceso y también busca, ¿no? Pero hay otra más. La indagación comienza con las preguntas. Otra característica de una diferencia. Y le voy a decir 2, que es muy claro. La indagación es un proceso muy corto. En cambio, una investigación es un proceso más largo, más sistemático.
¿ya? La indagación, en este caso, su estructura es menor y la investigación es mayor. La indagación está hecha justamente para la parte escolar. ¿Por qué? Porque es más corta, es más didáctica. En cambio, la investigación es para la parte superior. Por eso es que la indagación se ha colocado dentro de la currícula justamente para ese tema. Y la indagación, por ejemplo, la currícula, ¿cómo nace la indagación? ¿No? Me acuerdo que en 2014 nos fuimos con un grupo de Minedu a Colombia. Un poco les cuento cómo es la historia. Fuimos a Colombia justamente a trabajar en indagación, porque Colombia trabaja mucho las estrategias pedagógicas sobre indagación. Y nos fuimos a varias provincias de Colombia, porque ahí estaba justamente todo ese proceso que se estaba realizando. Y a raíz de eso, después cuando se vino a Lima, se trabajó justamente lo que de repente ustedes muchos en un momento han visto, que son las rutas de aprendizaje, ¿no? Entonces, en ese momento nos tocó, con Minedu, con CITEC, trabajar justamente en esa parte de la ruta de aprendizaje, pero con la parte de la indagación, ¿no? Entonces, es por eso de que ahora tenemos esa parte de la indagación en la currícula. ¿Pero por qué? Porque está dado más la indagación para un carácter educativo, ¿no? En este caso para la enseñanza en los colegios. Entonces, por eso que la indagación es más corta, ¿no? Comienza con la pregunta. La investigación es un poco más grande, demora más, ¿no? Es un poco la diferencia. La siguiente. Bien, entonces vamos a comenzar en este caso con la primera, que es problematiza, ¿no? Vamos en esa parte, no creo que vamos a llegar a hacer todo el proceso porque es muy largo. Esta sesión lo hago en forma de taller. Aquí estoy un poco descuadrando porque en un taller lo hago, lo junto por grupos y trabajamos. Y lo hacemos en casi 8 horas de trabajo en 2 días, porque lo que queremos es sacar justamente un producto. Y la primera es el planteamiento del problema, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora, todo ese proceso. La siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a comenzar con la selección del tema. Cuando uno comienza un trabajo de investigación, vamos a comenzar siempre por el interés, por el campo de interés. Entonces, una de las cuestiones principales es que el tema no puede ser demasiado amplio, tiene que ser justamente un tema que sea muy propio de poder tener la información. Acá en la lámina de juicio, ¿no? De que si un tema yo quiero estudiar química en general, no, porque es muy amplio. ¿Por qué? Porque la química tiene muchas áreas, como por ejemplo estequiometría, termoquímica, equilibrio químico. Pero si yo solamente estudio lo que es termoquímica, podría ver lo que es presión, temperatura. Y de repente por ahí un proyecto estaría basado sobre esa parte. Entonces yo tengo que coger un tema que sea justamente, ¿no?, de interés y que sea no tan grande justamente, no muy amplio. La siguiente. La siguiente. Bien, con esto quiero comenzar, porque esto es lo principal. El problema de la investigación, el planteamiento del problema. Este es el inicio principal, porque si esto de aquí nosotros lo hacemos bien, todo nuestro proceso de investigación va a salir bien. ¿Por qué? Porque todo el proceso está articulado, está amarrado. Si yo no lo hago bien, posteriormente todos mis ítems siguientes no van a poder salir muy bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice qué cosa es un problema de investigación? Lo primero que tenemos que hacer para un problema de investigación es delimitar el problema. ¿Qué significa delimitar el problema? Es el recorte. En este caso tenemos que decir que es el diagnóstico. ¿Qué cosa significa el diagnóstico? Que vamos a describir el problema, que vamos a acompañar sobre un marco contextual, ¿no?, con información objetiva y que tenga la información de la situación actual del problema. O sea, toda esa información debe ir en el diagnóstico. La siguiente. El diagnóstico nos referimos al problema. Esa es la relación directa. El diagnóstico es igual al problema. La siguiente. A ver, esa es la parte que les quería un poco dinamizar un poco más. Cuando hacemos la formulación del problema, hay muchos autores
que nos comienzan a decir a través del marco lógico, otros sobre otros puntos, pero aquí yo les planteo algo un poquito diferente, ¿no? Que da resultados en unas ocasiones, en este caso, son 4 puntos que tienen que comprender al momento de formular el problema. Pero antes de ello, voy a hacer un ejercicio con ustedes. A ver, voy a ponerles un ejemplo de un proyecto muy rápido. A ver, ¿qué río hay por acá más cercano? Chira. Chira, ok. Vamos a suponer que a 1 kilómetro del río Chira hay una minera ilegal. Esa minera ilegal está botando relaves mineros y los está encauzando sobre el río Chira y está llevando esa contaminación por su flujo a las poblaciones más cercanas, ¿no?, de lo que es ese río. Por lo tanto, se está produciendo enfermedades gastrointestinales, enfermedades dermatológicas, ¿no?, que está produciendo más en los niños. Y a raíz de eso, entonces, se ha detectado el problema y para ello, en ese caso, se ha planteado la construcción de un prototipo para que podamos identificar los elementos químicos, ¿no? ¿Cuál es el elemento químico que está justamente con mayor fuerza en esa derrame minero para hacerle frente después a una solución? Y en la cual las comunidades más cercanas se han organizado justamente para ver este tema juntamente con las autoridades más locales y también la gobernación para que esta minera fuera erradicada de esa localidad. Este es un pequeño rápido del problema, del proyecto. Entonces, yo les pregunto, tenemos 3 áreas de concurso que va a cambiar, pero ahorita vamos a ver. Tenemos indagación científica, alternativa y cuantitativa. En este proyecto que yo les he hablado a ustedes, ¿qué área ustedes lo pondrían? Alternativa. ¿A qué área? ¿Científica, alternativa o cualitativa? Les he dicho, ¿no?, que ese río está haciendo la contaminación, ¿no?, a través de ese derrame minero, que está haciendo la contaminación y está produciendo enfermedades. Se ha construido un prototipo para identificar los elementos químicos que mayor están dañando. Si el prototipo es de ayuda. Y se han organizado para poder indagar. Es indagación. ¿Qué áreas? Indagación. ¿En qué área lo observa? No. En indagación científica. Entonces vamos a hacer un recuento. Cuando yo digo, en ese caso, de que estoy viendo la contaminación minera, estoy viendo la contaminación, sería de un tipo de indagación científica. ¿Sí? Y cuando hago, en ese caso estoy hablando de que he construido un prototipo que sea en el área de alternativa. Porque es la construcción del prototipo. Y cuando digo que estoy organizando, ¿no?, con la comunidad para poder, en este caso, irme a la gobernación por estos y hacer algún tipo, ¿no?, de levantamiento para que esa minera sea ilegal, ¿qué debe hacer? Indagación cualitativa. Cualitativa. Entonces el proyecto tiene 3 áreas. Entonces me pregunto, ¿cuál sería entonces el área que yo me insertaría? Entonces ahí es el problema. Y ahí lo que vamos a ver es cómo yo lo tengo que enfocar mi problema. ¿Qué quiero yo llegar con mi problema a hacer justamente el proyecto? Si solamente yo quiero ver o tratar
sobre la contaminación minera que está tratando toda esa parte, solamente hago hasta esa parte, nada más. Si yo quiero hablar sobre la construcción del prototipo, tengo que hablar sobre la contaminación, pero le doy más énfasis a la construcción del prototipo. Y si yo quiero hablar sobre la acción cualitativa, hablo de la contaminación, no hablo acerca del prototipo y le doy, en este caso, el consejo más a lo que es la parte social, ¿no? La parte, en este caso, que las comunidades se están articulando, que se están movilizando, y hablo acerca ya de las municipalidades, entonces, todo el aspecto social. Ese es el énfasis. O sea, cuando ustedes hagan un proyecto, tienen que enfatizar en dónde más ustedes más van a atacar justamente el problema. Si yo, por ejemplo, les pregunto ahora con esta premisa, si yo los quiero encauzar a una construcción de prototipo, en mi problema, ¿qué tendría yo que decir? ¿Qué tendría que decir yo en mi problema? El nombre, el prototipo que voy a Tendría que hacer. hablar un poco acerca de la contaminación, pero tendría que enfatizar ¿Qué es lo que voy a que hacer? se va justamente como una propuesta de alternativa, realizar un prototipo para poder identificar el elemento químico que está con más fuerza en ese derrame. Entonces, por favor, cuando ustedes construyan su problema, siempre piensen el énfasis donde más van a enfocar justamente qué parte, porque como ustedes han visto, este proyecto, este proceso tiene 3, pero no tenemos que ir sobre uno, y tenemos que dar más énfasis a uno de ellos para poder el proyecto e insertarlo en el área correspondiente. Por eso es que hay muchos proyectos que a veces, ¿no?, están mal direccionados en las áreas de recursos. Ese es el problema a veces que tenemos cuando a veces se ponen mal en ¿Se puede prototipar para hacer indagación? ¿Okay? ¿Se puede Entonces, prototipar para hacer indagación, no? aquí, cuando ya comenzamos a hacer el problema en sí, digo, para formular el haces un problema, prototipo para poder sacar lo datos. ¿Se podemos puede hacer hacer? con estos 5 proyectos. Y el primero dice antecedentes de la situación. Escuchen, antecedentes de la situación. Que me dice que es justamente considerar importante la situación que se va a atender, que se va a conocer cuáles son las características de las mismas, como los motivos que generan, ¿no?, la elaboración del proyecto, y lo que ahí yo les pongo va de lo macro a lo micro. ¿Ya? Ahora ustedes van a poder entender por qué yo digo de lo macro a lo micro. La segunda, la zona y población. En ese caso se debe conocer cuál es la zona, la población, en donde la situación se va justamente a atender, o sea, se va a desarrollar el proyecto. Es lo que llamamos nosotros focalización del proyecto. La tercera, la gravedad de la situación. Si hay un problema es porque está pasando algo, ¿no es cierto? Entonces nosotros debemos de ahí de poner en un párrafo cuál es la situación que está pasando. De repente es la parte de salud, la parte ambiental, qué sé yo. Y la última, intento de soluciones anteriores, que es justamente el último párrafo con el que ustedes terminan el problema. Lo que llamamos nosotros, en este caso, propuestas de alternativas. Si ustedes ven, el primer párrafo va de lo macro a lo micro y terminamos con propuestas de alternativas. Profesor, pero entonces, ¿cómo sería? La siguiente. Aquí yo tengo un recreo, proyecto voy a comer algo. 2018, ¿no? Para mí es de la década del año 2010. La antibacteriana. Este sería para mí el mejor proyecto que ha pasado por Obrero. Es un proyecto, ¿no?, de la región de Tacna, unas niñas que llegaron a la final y también ganaron la feria, y que habla acerca del título, se llama Actividad antibacteriana del aceite esencial, ¿no?, del cocoso y del extracto hidroalcohólico del cocoso y la moringa frente a la Escherichia coli y la salmonella. Es decir, ustedes saben que cuando hay aguas hervidas, en este caso, siempre están presentes estas dos bacterias, ¿no?, la Escherichia coli y la salmonella, ¿no?
Entonces lo que pretende el proyecto es que con estas dos plantas, el poposo y la moringa, sacándole su aceite esencial, le van a hacer frente justamente a estas dos bacterias en aguas hervidas. Y lo van a justamente, no van a eliminar, llegarán hasta un 90%, pero no eliminan completamente, pero sí realmente elimina gran parte. Entonces, ¿qué dice su problema de ese proyecto? Y quisiera que ustedes lo relacionen con lo que hemos dicho la primera de antecedentes. Dice, la población mundial crece incesantemente cada día, nuestro país no es ajeno, nuestra población mundial. Dos, dice, en el Perú, en forma ilegal, se practica el reuso de aguas en aproximadamente 4.000 hectáreas de terreno. Bajamos más, dice, la ciudad de Tacna actualmente genera más de 380 litros por segundo. ¿Se dan cuenta? No sé si lo relacionan cuando digo de lo macro a lo micro. Primero, entonces, de la población mundial, voy bueno en el Perú y después recae. Quizás cuando usted lo haga, de repente puede ser en la región de Piura, en la provincia de Sullana, en el total, no puede. Si tiene mayor información, etc. Muy bien. Entonces, con esa primero o segundo párrafo, ustedes tienen que comenzar a describir el problema, o sea, el tema que ustedes están tratando, ¿no? Sobre esa parte. ¿Ya? Si es sobre contaminación ambiental, a nivel mundial se tienen los conocimientos, ¿no? Y después en el Perú, de repente el Ministerio del Ambiente, qué sé yo. Y después, en el distrito de tal, de Sullana o en Sullana mismo, está pasando esto. Cuando ustedes ya van a focalizar el último eslabón, es donde ustedes van a focalizar. ¿Ya? Después, ¿qué dice? ¿No? Que en las aguas residuales se puede encontrar gran variedad de gérmenes, ¿no? Siendo lo más importante, los más comunes e importantes, los que son el aparato digestivo, ¿no? Que justamente son evacuados, ¿no? La siguiente. Y lo que va del año del total de enfermedades diarreicas, ¿no? Y ponen a un porcentaje. Entonces, esa es la parte de lo que nosotros llamamos, ustedes han visto, ¿no? Que es la gravedad. ¿No? Ahí ustedes están poniendo justamente qué está pasando, qué está sucediendo justamente con ese problema. Y después dicen, ¿no? Ya me están diciendo más o menos como una premisa, la falta de un sistema de monitoreo, ¿no? En ese caso, hace realmente que faltaría eso para poder monitorear. Y la última, como ya les dije, es lo que llamamos nosotros el final, que ustedes ya han visto que les he comentado que es el planteamiento de ¿qué? De soluciones, ¿no? Y ustedes, por favor, deben de acabar con este párrafo, siempre. Aquí dice, ¿no? Es por ello que en nuestra investigación se propone evaluar la capacidad antimicrobiana, o sea, todo lo que es el proyecto, ¿no? En este caso, para poder combatir el creciente problema mundial sobre las bacterias peligrosas. Entonces, siempre ustedes deben de acabar esa parte. Entonces, para un poco simplificar, cuando lo comiencen a hacer su problema en la formulación, tienen que comenzar de los macro a los micro, con la población que tiene, ¿no? A nivel mundial, qué sé yo, determinar el problema que está pasando, la gravedad del asunto, finalmente acabar con el planteamiento de solución. Ojo, a veces hay muchos que se están confundiendo que la última parte piensa que es la conclusión y no. Acá lo que estoy poniendo es qué cosa voy yo a hacer. Todavía ni siquiera sé, más porque está en el inicio, ni siquiera sé qué cosa va justamente a salir con el proyecto. Pero estoy proponiendo que mi proyecto va a evaluar justamente esta capacidad antimicrobiana. ¿Ya? Entonces, así se formula el proyecto. Un problema. Pero algo importante. A ver, ustedes, les pregunto a ustedes. Esta formulación del problema, ¿qué necesitamos para formular ese problema? A ver, ¿qué pasa?
investigar. necesitamos? Investigar. Si vamos a hablar acerca de contaminación ambiental, ¿qué tenemos que hablar de forma general? Pues caernos en nuestro tema. ¿Qué debemos entender? Conocimiento, la información. La información. Alguien te los explica. datos. O sea, no es que yo agarre, ¿no? Y me comience solamente a decir y plantear, no. El problema se hace con información bibliográfica. ¿No? Tengo que, en ese caso, rescatar información bibliográfica para poder ponerla y sobre todo en los dos primeros párrafos, ¿no? Donde yo voy a detallar a nivel mundial en Perú, son cosas que tengo que extraerla de una revisión bibliográfica. Y esa información, ¿qué competencia es? Explica. Explica. Es la competencia explica. ¿Se dan cuenta? El contenido, la información para que se pueda desarrollar este proceso de indagación, justamente le da el apoyo, la competencia que explica. Entonces, yo lo desarrollo así, ¿no? Ya tengo mi problema. ¿Ok? Ahora, no sé si podemos un poco retroceder una antes. Ahí, por ejemplo, en lo que dice el problema, al final dice, no sé si ven todos atrás, pero dice, ahí está el párrafo, ¿no? Dice correo 2014. ¿no? Mucho. Entonces, Manda un eso mensaje que me para un da breve. de que el estudiante Y ahí continúa. ha revisado una bibliografía y ¿qué lo ha hecho? Lo ha citado. Y eso es, por favor, lo que ustedes tienen que hacer, citar. A veces lo que estamos acostumbrados es copiar y pegar, pero no estamos citando. Y algo muy simple, yo no digo de que ustedes se lean todas las normas APA o que no, solamente vean dos cosas principalmente. La cita directa e indirecta, lo más básico. En este caso, cuando lo ponen al final, ¿no? Para hacerlo más sencillo, cuando lo ponen al final, es una cita directa porque está copiado igual que el texto que está como referencia. En cambio, una cita indirecta, ¿qué hacemos? ¿Alguien puede decir cómo comenzamos? De acuerdo con, y eso que significa un parafraseo. ¿No? En la cita directa es al final y la cita indirecta se comienza de acuerdo con o de acuerdo con las investigaciones, etc. ¿No? Dice parafraseo. Lo más sencillo, pero tienen que ponerlo. Porque si no van a pensar en que ustedes es fruto de su propia, ¿no? En este caso, ideas. Entonces, por eso es que a veces se puede decir que es plagio o parcial. Entonces, pasemos por favor a la siguiente. La siguiente. No es plagio. Ya, 11 y cuarto ya. La siguiente. Está grabando. Llevo más de una hora ya grabando. Ya, ese es otro que se llama Estudio de la degradación del termopor por acción de la cáscara de naranja y recuperación del poliestireno. Ese tema, por ejemplo, algunos, si yo voy con un jurado, me va a decir, oye, ese tema ya es repetitivo. Porque eso ya de lo que es la degradación del termopor, lo han hecho varios. Pero los datos, como les dije antes, son diferentes, las técnicas son diferentes. Entonces, este también es un proyecto ganador, también 2019, también de Tacna, ¿no? Tacna 2019, todos los premios se llevó Tacna 2019. Y ahí dice, ¿no? A ver, quisiera comenzar solamente con el título del proyecto. Dice, estudio de la degradación del termopor por acción de la cáscara de naranja y recuperación del poliestireno mediante delimitación. ¿Ya los vio? ¿Alguien me puede decir, a ver ahí, en ese título, qué estaría mal?
Dice, estudio de la degradación del tecnopor por acción de la cáscara de naranja y recuperación del poliestireno. Si ustedes lo miran ahí, el título justamente, ¿no? Ahí vamos a ver después que el título va de acorde también con el objetivo, ¿ya? Lo voy a adelantar. Aquí ustedes lo que ven es que hay dos cosas, ¿no?, que se están dividiendo en el proyecto. Uno debería solamente de ponerse hasta naranja. Pero cuando en el título tú le pones y, deberías de complementarlo para cerrar lo anterior. Pero aquí lo que estás haciendo es poner otro objetivo más, como en este caso, que es recuperación del poliestireno. Son dos cosas en un título, que debería solamente hacerse una sola, en este caso, porque la otra va a caer justamente como propia acción del proyecto. Entonces desde ahí está un poquito. Y entonces esto de acá, el de la degradación del tecnopor, es muy fácil. O sea, a la naranja se le extrae su aceite esencial, ¿no? Y al tecnopor lo pones, le echas y el tecnopor, ¿no?, se reduce, ¿no? ¿Por qué se reduce? Porque rompen en ese caso, ¿no?, los enlaces justamente, ¿no?, que tiene este tecnopor y se reduce. Y alguna vez, cuando fui a un sitio, lo hicieron y lo estaban haciendo como magia, ¿no? Le echaban y decían, miren cómo hago esto, no lo reducía. Magia, no es magia, es ciencia. Rompen justamente las paredes del poliestireno. Entonces, pero ¿qué pasa? El problema no es eso, sino el problema es la contaminación ambiental, porque el tecnopor justamente, ¿no?, tiene un tiempo de vida, en este caso, para que se degrade más de 100 años. Y ya no está tampoco, ya no está a la venta del tecnopor, ¿no?, en este caso, porque es un material que no se ve. Entonces, este proyecto habla acerca de ello, pero la siguiente, por favor. Quería solamente indicarles el final. El final, como hemos dicho, el final que debe acabar, que sea la propuesta de la solución. Y el proyecto lo que dice es, por lo que el presente trabajo propone utilizar un residuo orgánico, ¿no?, disponible en Tacna como la naranja y su respectivo aceite esencial, ¿no?, que son perjudiciales para la salud humana y para el medio ambiente. Nuevamente, ¿no?, les digo, van viendo, la última frase, el último párrafo es el planteamiento de la solución, la alternativa. Y el primero y el segundo es de los macro a los micro, en el medio todo lo que es justamente lo que está pasando, lo que ha sucedido, gravedad, algo así, ¿ya? Entonces, así ustedes formulen, por favor, su problema. El problema no debe de pasar los 3/4 de página, ¿ya? Ese es, para mí, no debería pasar. Ya una página ya es mucho, pero más de ella no, en este caso. Lo que nos hacen de tutoría, esas cosas. Ahora, entonces, yo ya tengo mi fórmula, tengo mi planteamiento del problema. ¿Qué viene? Viene la formulación, ¿no?, del problema, que en ese caso es lo que llamamos nosotros la pregunta de investigación. Y la pregunta de la investigación puede ser de forma declarativa e interrogativa, ¿no? En este caso muchos autores lo ponen de esa manera, pero nosotros mayormente lo manejamos como forma interrogativa. Y en este caso la formulación del problema se realiza a través de una pregunta, y la manera más fácil y directa es mediante una pregunta que identifique las dificultades del desarrollo del tema. Por ejemplo, ahí dice, ¿no?, ¿cuáles son los factores, ¿no?, cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de CIT del cuarto año de secundaria, ¿no?, del Colegio 2050 de Mujer ASCOPE durante el periodo del año 2020? ¿Ya? ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico? Entonces, esa es la pregunta un ejemplo. Y yo les digo, ¿no?, la pregunta está justamente relacionada con el problema. Entonces, yo les consulto a ustedes, si esa es la pregunta,
A ver, pensemos, ¿cómo sería el problema de este proyecto? Factores. Nuevamente, a lo que está acá atrás dice, ¿cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del CITE del cuarto año de nivel secundaria del Colegio 2050 de los ASCOPE durante el año 2020? ¿Cómo sería en este caso? Porque la pregunta está relacionada con el problema. ¿Cómo sería el problema? Mejor dicho, ¿Cuál es el problema? ¿cómo comenzamos a formular el problema? A nivel mundial. Primero, Como les expliqué, ¿cómo piensa que podría comenzar? o a nivel de nación. Sobre el tema de la... ¿Cuál sería el problema? Bajo rendimiento. ¿Cómo comenzarían ustedes a formular el problema? Factores. ¿Cómo influyen los factores? Podemos poner a nivel en el Perú. Hay que buscar, ¿no? En el Perú, los bajos rendimientos, hay que buscar información, ¿no es cierto? Después pueden bajar a nivel de la región de Piura, datos, Manda un busquen mensaje al ahí. grupo que quieres ver. Y a nivel de la provincia de Sullana. Entonces ya se tiene un panorama de que cómo justamente está el bajo rendimiento. Y después de ahí, ¿qué viene? La gravedad. ¿Qué está pasando? Que por esos factores, ¿qué podría pasar? A ver, si tengo bajo rendimiento, ¿qué podría pasar? ¿Cuál sería su causa de efecto? Deserción. Deserción, repetición. A ver, dos Deserción. efectos. Repitencia. Deserción escolar. Repitencia. Repitencia. No. ¿Cuál? Repitencia. Repitencia, claro. O sea, ¿ya ven? Eso hay que poner, ¿no? A nivel de acá se ha visto conveniente de que muchos de los estudiantes hacen deserción o si no repiten de año, ¿no? En ese caso. ¿Y cómo acabo? Que se debe bajo rendimiento. Es por ello que en la presente investigación trataremos, no sé, ¿qué se les ocurre a ustedes para mejorar el rendimiento académico? Estrategias, ¿no? Entonces, por ese motivo, la presente investigación desarrollará una técnica, ¿no?, para la mejora de una estrategia pedagógica en el cuarto año B del colegio estatal. Y así, lo digo muy resumidamente, pero ustedes con los datos lo van incrementando la información. Entonces, miren, no es tan complicado. Simplemente sigan el orden y ustedes se van a dar cuenta que el problema no lo van a poder formular bien. ¿No? Como esta estructura es muy didáctica, la verdad. Entonces, cuando ustedes lleguen a formular la pregunta, les pido que lo lean y traten de ver si tiene correlación con el problema que ustedes están haciendo, para que haya relación. ¿Ok? Siguiente. Como hemos dicho, también hay de forma declarativa, ¿no? En la primera hemos dicho cuáles son los factores, pero también si lo pongo como declarativa, me puedo decir determinación de los factores, ¿no? Es de forma declarativa. ¿Qué no hay que hacer en este caso, qué condiciones tiene que tener esta pregunta? Que no se debe poner justamente que es bueno, malo, feo, ¿no? No debe de originar respuestas tan directas como sí o como no. Y sobre todo, que la pregunta no tiene que tener una sola respuesta. La pregunta debe tener varias respuestas. Esa es una clave principal. La siguiente. Ok, entonces, ahora, también hay una estructura para poder formular la pregunta, ¿no? En este caso, la lámina nos dice que para los elementos que se generan para esta formulación son, primero, la interrogante, o sea, la pregunta clave, o sea, cuáles, por qué, qué, ¿no? La siguiente, las variables, ¿no? En este caso, las variables de estudio, las más conocidas, ¿no? Ustedes ya la conocen. El enlace o relacionante, que es el vínculo con que se van a relacionar las variables, de qué manera influyen, ¿no? Por ejemplo.
Población, o sea, donde voy a focalizar yo mi estudio. La delimitación espacial, o sea, la zona geográfica, ¿no? Indicar en dónde voy a hacerlo. Va a ser diferente. Y la delimitación temporal, o sea, el año. Les pregunto, ¿es bueno poner en un proyecto el año al final? Por favor, el año de Hay muchos autores que dicen sí, otros que dicen de forma parcial, porque va a depender mucho de la naturaleza del proyecto. Si el proyecto, por ejemplo, ahorita yo hago un análisis, no sé si estoy mal, a ver, si hace 5 años hice una investigación sobre el dengue, ¿no? Está muy fuerte, de repente no sé si salió bajo, pero si es ahorita una investigación, sale alto. Y de aquí a 5 años, una investigación lo que va a tomar son estas fuentes. ¿Y qué va primero a ver? Va a ver el año, ¿no? Hace 5 años, 2019, 2024. Entonces va a haber ahí, ¿no?, la referencia de eso. Entonces, para referenciar bien, para tener la data, es bueno siempre poner el año para que sepan cuál fue justamente el año de la no han mandado organización. tu queja. En otros, por ejemplo, no. Por favor, ¿Por qué? Porque puede ser una demostración. En una demostración no vas a poner el año. Por ejemplo, quiero poner caracterización de la planta tal. No voy a poner el año. ¿Por qué? Porque solamente es una demostración. Por ejemplo, cuando yo tengo data en la cual se va a referenciar mayormente para otro tipo de estudio, voy a tener esta información relacionante, ¿no? Entonces, pero por lo general siempre se pone el año, ¿no? Pero va a depender mucho de la naturaleza del proyecto. La siguiente. Bueno, ahí no se ve mucho, pero lo que acá traté de poner en la lámina es un poquito ya distinguirlo, ¿no? El ejemplo me dice en qué medida justamente va a ser mi pregunta clave, ¿no? El curso del área de CIT, que es 2, 2 es la variable X. Influye, ¿qué es influye? Es el enlace correlacional. Rendimiento académico es una variable Y de los estudiantes del 4º año del nivel secundaria, en este caso la muestra la población, de la IE 2050, el ámbito educativo, ¿no? de Lima metropolitana, que es el ámbito geográfico, y en el año 2020 el tiempo, ¿no? Entonces, más o menos así es como se estructura. Pero yo les pregunto ahí, en este ejemplo, que a los de atrás de repente no leen, lo voy a leer nuevamente. Dice, ¿en qué medida el curso del área del CIT influye en el rendimiento académico de los estudiantes del 4º año del nivel secundaria de la ILI 2050 del Hotel 6 de Lima Metropolitana en el año 2020? El 2 y el 4, que se guardan de acuerdo a la estructura, son las variables. Díganme si está bien la variable X, que es el curso de CIT. Las dos variables ahí de este ejemplo es curso del área de CIT y rendimiento académico. Rendimiento académico sí es una variable, pero curso de CIT ¿es o no es? No es. Entonces, ¿cómo sería entonces? A ver, reformulen solamente esa variable. ¿Cómo lo pondrían? Exacto, como dice el profesor, ¿en qué medida las estrategias didácticas del curso de CIT, ¿no?, influyen? Entonces, al momento de ustedes de formular la pregunta, tienen que ver justamente las dos variables que van a influir en esa relación, ¿ya? Y ello también, como les digo, va a tener correlación en el siguiente punto,
y vamos a ver. Entonces, ya tenemos esta parte, ¿no? La siguiente, por favor. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? La actividad del proyecto que vimos de la Chiricha College. No sé si lo leen, pero dice, su pregunta de investigación dice, miren, acá no comienza con la pregunta clave, ¿eh? Dice, la capacidad antimicrobiana del aceite esencial del Xenophilum poposum y del extracto hidroalcohólico del Xenophilum poposum y la moringa podrán reducir las bacterias de Escherichia coli y Salmonella presentes en las aguas residuales de la ciudad de Tacna. ¿Se entiende por qué? Porque en el medio dice podrán reducir. ¿Ya? ¿Es válida? Es válida. Pero cuando yo hago el taller, lo que hago es, a ustedes les digo, pasen esa pregunta como si fuese el inicio de una pregunta clave. O sea, comenzando con una pregunta clave. A ver ustedes así muy rápidamente. De esa pregunta, ¿cuál sería la pregunta clave ahí para comenzar la pregunta de investigación? Como de acuerdo a la estructura que hemos visto ahorita. ¿Cuál sería para ustedes la pregunta clave? O sea, hay que reformularlo. ¿Qué se imaginan? A ver, ¿por dónde comenzamos? ¿Qué? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Cuál sería la pregunta clave? ¿Qué es lo que queremos decir con esto? A ver, la pregunta dice, ¿no? La capacidad de la poposo de la moringa podrán reducir, en este caso, la capacidad bacteriana de la Escherichia coli. Eso es lo que quiere decir. ¿Cómo sería la pregunta? ¿En qué medida? ¿No? ¿Cómo qué más? A ver, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo influye? ¿Cómo influye? ¿No? ¿En qué medida el aceite esencial? ¿Hasta qué punto? Ahí justamente, para ustedes ahí tienen que hacer. A ver, bueno, siempre lo que comentamos es que todos esos temas nunca se hace y yo les hago y listo, y no es práctica. Es práctica, ¿no? Entonces, mientras más ustedes practiquen, y la práctica ustedes lo van a llevar a cabo con sus estudiantes, ¿no? En este caso. Pero ahí ustedes tienen que practicar justamente porque así les puede venir a ustedes en un momento de formulación, ¿no? Y la idea es reformularla, ¿no? Con la capacidad estructural de repente de una pregunta. Ya, vamos a continuar porque si no nos va a ganar el tiempo. A ver, ahí dice, ¿no? A ver, allá. Este es de la cáscara de naranja. Su pregunta es, ¿será posible utilizar el residuo de la cáscara de naranja y su respectivo aceite esencial para la degradación del tepapor? A ver, atrás, por favor. Una vez. Ya, ahí. Acá tengo yo otro proyecto, ¿no? Que me dice ¿qué efecto tiene la celda de combustibles microbianas para la producción de electricidad? Es un tema muy bonito, ¿eh? Pero es costoso, ¿no? Lo que pasa es que ese proyecto de que dice se llaman celdas de combustibles microbianas, ¿no? Lo hacen es con una tierra, ponen bacterias justamente y a través de pequeños voltajes hacen que la tierra con las bacterias se puedan tener como un tipo de transferencia, de carga de energía, ¿no? Y con eso tienen como un tiempo de vida larga y ustedes conectan ahí y pueden salir electricidad. Es algo muy bonito, ¿no? Me gustó mucho, pero te prende pues un poquito, ¿no? Y para hacer toda una casa se necesitaría un ambiente grande, ¿no? Y eso es muy difícil, muy caro en este caso.
Pero a lo que voy es que la pregunta dice, ¿qué efecto tienen las células microbianas en la producción de electricidad? Pero lo que voy es lo siguiente, que en esa pregunta tiene lo que llamamos nosotros subpreguntas. Tiene subpreguntas. Dice ahí, ¿cómo es la problemática del uso de la electricidad? ¿Cómo son las características de diseño y construcción de las celdas de combustible? ¿Cómo es la producción de la electricidad generada? Son 3 subpreguntas, ¿no? O sea, hay una pregunta de investigación que tienen 3 subpreguntas. Y yo les digo, ese ya es, lo que ponen así es porque ya, como dice, ya son un poco expertos en eso. Porque no es fácil poner subpreguntas. Cuando estas subpreguntas, ¿qué se volverían más adelante? Más adelante. No. Si tengo yo esa pregunta, esas 3 subpreguntas se convierten en objetivos. justamente me van a desarrollar la pregunta de investigación. Esas 3 subpreguntas, ¿qué se volverían más adelante? Objetivos específicos. Serían mis objetivos específicos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que de la pregunta de investigación Sale mi objetivo general. saco yo mi objetivo general, ¿no? Y de las subpreguntas yo tengo mis objetivos específicos. Por eso le decía que cuando pones esto es porque es un poquito ya experto, porque ya más o menos vas a saber qué cosa voy a querer con los objetivos específicos. Les pregunto, porque todo está relacionado. Cuando dije la presentación inicial, todo está relacionado. Los objetivos específicos, a ver, ¿con qué tiene relación más adelante? ¿Con qué ítem? A ver, ¿con qué? ¿Con qué relación tiene directamente? Así como el objetivo con la pregunta, los objetivos específicos, ¿con qué tienen relación? Tienen relación con los resultados. ¿Por qué? A ver. Eso. No, creo que mejor le voy a dejar eso cuando lleguemos a objetivos para explicarles mejor. ¿Ya? La siguiente, por favor. Porque ya estamos, la siguiente, creo que ya entramos. La siguiente. Estamos a la hora de almuerzo. Entramos al objetivo. Profesor, objetivo, ya me han dicho eso, yo ya sé. Falso. Les voy a decir que ustedes mismos van a caer, porque hay muchos que caen en los objetivos y no se dan ni cuenta. ¿Ya? Y a veces dicen, no, yo conozco. No. Miren. El objetivo general, ¿no?, es justamente la que me va a dar el alcance, lo que yo quiero alcanzar como logro. ¿Ya? Diferencia. El objetivo es un logro, no es una acción, no es una actividad, es un logro. ¿Ya? Por ahí comenzamos. Lo siguiente. Normalmente se redacta utilizando verbos claros e infinitivo, lo que sí ya conocemos, ¿no? Identificar, describir, proponer, ¿no? En ese caso. Pero ojo, no todos los objetivos son de logro. Ese es error garrafal que cometen. Nos ponen como objetivo general estudiar, proponer. No es un objetivo de logro. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, tienen que buscar ustedes los verbos que puedan, en ese caso, relacionar a que sea un logro, ¿no? Ahí dice, por ejemplo, estudiar, reflexionar, revisar, no son objetivos de logros. Es la primera falla que cometen. ¿Okay? El objetivo es el lado opuesto al problema, es el problema solucionado, y guarda relación con el título de la investigación. Es decir, el objetivo tiene que ser casi parecido al título de la investigación. Por eso se recomienda no formular el título al comienzo.
Lo que se pretende al comienzo de repente es una propuesta de título, pero no es el título general, o sea, no es el título final, de hecho. Planteen una propuesta de título, ¿por qué? Porque cuando lleguen a su objetivo, como lo han formulado todo, les va a salir hasta a veces diferente. Ese es el error que a veces se llega. Ustedes primero, vamos a hacer un proyecto, ya, pongámosles el título. Mientras van avanzando de proceso y llegan al objetivo, se van a dar cuenta que ese objetivo no tiene nada que ver con el título. ¿Por qué? Porque lo pusiste inicialmente y no sabían cómo hacer. Se recomienda que el título en ese punto ya se formule. Y para formularlo también hay una estructura, hay formas, no es que yo no. Hasta cuántas palabras, cuánto tiene que ser, de qué manera, hay formas. Entonces, la siguiente. Hay un orden lógico, ¿no? En este caso, los objetivos específicos. Igual, los objetivos específicos son logros particulares o parciales. La suma de los objetivos específicos me van a dar lugar ¿a qué? Al objetivo general. O sea, esa suma de logros me va a dar el logro general. ¿Ok? Y tiene que hacerse de forma, en este caso, secuencial, no de que el 1 a 3, no, es más secuencial. Les pregunto, ¿cuántos objetivos específicos como mínimo y como máximo se pueden poner en un proyecto? A ver, como mínimo, ¿cuántos? Como mínimo. En general es uno. Como mínimo. Uno. General. A ver, ahí como mínimo Específicos. son específico. dos. Específicos no. Uno no, porque ¿qué hemos dicho? Uno es general. Que en ese caso la suma de los objetivos es el logro. Si es uno, No suma. va a dar, ¿verdad? Al menos tengo que tener dos para que esa suma me dé justamente el logro. ¿Cuánto como máximo? Tres. ¿Cuánto dice uno? A ver, A ver, pero seis. 6. Todos los posibles. No hay un máximo. No se puede definir un máximo. ¿Por qué? Porque todo va a depender del proyecto, de la naturaleza del proyecto. Si el proyecto me dice, escucha, el proyecto es grande, muy chévere, tengo que hacer esto, para poder al final tener un objetivo, Pero pues así como dijo ahí, por ejemplo, puede ser 6, 7, se prendía en 3 objetivos. pueden ser 2, 3, Cada objetivo no uno. hay realmente. Pero tampoco no podemos redundar, eso es muy importante. ¿Quién cometemos el error? A veces. Ponemos 3 objetivos y nos planteamos, pucha, son 3 objetivos. Cuando venga el jurado me va a decir estos objetivos, pero que vamos a ponerle 2 más. Y lo que hacen es, de los 3 que había, lo hacen casi parecido. Entonces, lo están redundando unos objetivos específicos que ya estaban. Entonces, de que le han dado una vueltecita más para que sean 4, que sean 5. Entonces, a ver, les consulto, si es que yo redundo en 2 objetivos que son casi parecidos, ¿qué va a pasar en los resultados? A ver. ¿Qué va a pasar en los resultados? Me va a duplicar porque me va a salir casi parecido. Entonces, quédense con sus 3, así que son concretos. ¿Listo? Y si no hay ninguno, no hay ninguno. Un objetivo específico va a pasar justamente de ese logro a ser una actividad o acción en el diseño. En el diseño de la investigación es donde yo voy a trabajar la parte, si es descriptiva o es experimental, ¿no? Si por ejemplo yo tengo que hacer una evaluación con un objetivo específico, en el diseño tengo que hacer todo el proceso de evaluación. ¿Ya? Si tengo que hacer una medición del pH como objetivo específico, en el diseño tengo que hacer todo el proceso del pH. Y ese resultado, ese pH, lo llevo al resultado. Entonces, hay que tener objetivos concretos. ¿Qué sigue? A ver. Siguiente. Allá. Entonces, el objetivo general
como ya hemos dicho, está en correspondencia, o sea, está en relación con la pregunta de investigación. ¿Ok? El objetivo general, entonces, debe de guardar los mismos aspectos. Es decir, que el objetivo general también tiene que tener ¿qué cosa? Tiene que contener los mismos aspectos. Entonces, ¿qué tiene que tener? Dentro de ello tiene que tener también sus variables. ¿Ya? Siguiente. Mira, acá dice, El problema. a ver, el objetivo dice, proponer un programa de formación educativa en CIT para mejorar el desempeño de los docentes del área de CIT de la UG6 de Lima Metropolitana. De lo que hemos conversado, ¿qué estaría mal en ese objetivo? Dice nuevamente, proponer un programa de formación educativa en CIT para mejorar el desempeño de los docentes del área de CIT en la UG6 de Lima Metropolitana. ¿Qué estaría mal? El desempeño de los docentes. La redundancia. El desempeño. Es como ese objetivo general. Formación educativa para mejorar el desempeño. ¿Qué hemos dicho con el verbo? Proponer. Que no todos los verbos son el logro. ¿Qué me dice ahí? Proponer. ¿Acaso proponer es un objetivo de logro? O sea, yo propongo. El objetivo sería el logro. ¿Qué sería, a ver? ¿Qué cambio ustedes, a ver, dirían en vez de proponer? Diseñar, implementar. ¿Se dan cuenta? Esos son objetivos de logro. ¿Estudiar? No, ya ves. Entonces, ahí hay que cambiar ese objetivo, ¿no? Y abajo ya vienen los objetivos específicos, ¿no? Dice, describir el desempeño de los docentes. Perfecto. Primer logro que tienes que hacer tú para el objetivo general es describir el desempeño de todos. O sea, vas a hacer, en tu diseño, vas a tomar de repente una encuesta para ver cómo está el desempeño, ¿no?, de los docentes. La segunda es identificar los factores que contribuyen con el desempeño. Entonces voy a identificar cuáles son esos factores que están interviniendo para ese desempeño. Y la tercera, con la que tú ya cierras, ¿ya?, los objetivos específicos, es diseñar un programa. Recomendación, un tip. Siempre tome el último verbo del objetivo específico, ¿no?, que sea igual al objetivo general. ¿Por qué? Porque algunos autores dicen que el verbo de logro del objetivo específico, el último, tiene que ser del mismo nivel jerárquico del objetivo general, ¿no? Si ahí entonces dice diseñar un programa, el objetivo general sería diseñar un programa. Y no es que esté mal, que se repita, ojo, no esté mal. Porque el tercero es el que cierra justamente ya. ¿Por qué? Porque la suma de todos los objetivos me tiene que dar El logro general. ¿Ok? La siguiente. Aquí dice, ¿no? Lo que decía, los objetivos específicos no deben ser de mayor nivel que el objetivo general, ¿no? Objetivo general, demostrar, determinar, son específicos de nivel mayor que un objetivo específico que es establecer e identificar, ¿no?, en este caso. ¿Ya? Acá justamente también yo le puse, ¿no? Dice, se recomienda que el último objetivo específico debe de ser del mismo nivel que el objetivo general. ¿Ok? La siguiente. Esta es una tablita que me gusta, pero a veces no funciona en algunos proyectos. Pero en algunos que son muy, de repente, básicos, que no son de mucha, en este caso, de formulación, puede ser muy rápido, ¿no? ¿Qué cosa? Que cuando yo tengo la pregunta, ¿no?, la pregunta de investigación, y la pregunta clave me dice que sale ¿qué es?,
de por sí el verbo, el objetivo ya es identificar. Si la pregunta es cómo, describir. Si es cuál, es caracterizar, y así, ¿no? Entonces ya me da una idea de cuál sería el verbo que podría utilizar en el momento que el objetivo ya lo pueda tener. Como repito, en algunos da, en otros no da, depende también del proyecto. ¿Ok? La siguiente. En esta de acá es sobre cuando ya hay una relación o influencia de dos, en este caso dos variables. Ahí dice, ¿no? ¿Qué efectos produce X en Y? Cualquiera. Cuando ponen así, ¿de qué manera influye o cómo influye? ¿En qué medida? ¿En qué grado? El objetivo que podría proponerse sería determinar. ¿No? Muy rápidamente sería ese verbo. Pero, como les digo, lamentablemente cuando uno comienza a trabajar y cuando uno no está muy familiarizado, nos vamos a encontrar cuando lleguemos a los objetivos a plantear los verbos más conocidos. Y si yo les pregunto, como escucho a un docente ahorita, solamente vas a ver entre 4 o 5 verbos, nada más. Y son esos cuando llega el momento de la formulación que los va a poder aplicar. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta poder familiarizarnos más con los verbos en el momento de la formulación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, la siguiente, cómo nosotros podemos, acá hay una serie de verbos, ¿no? Que este material, no sé si va a ser, se va a distribuir. Entonces, acá hay una serie de verbos en las cuales, por ejemplo, están, ¿no? Comparar, contrastar, crear, definir, considerar, justificar, fraccionar, explicar, ¿no? Entonces, uno tiene que tener eso a la mano para el momento cuando uno tiene para poder familiarizarse con ellos y poner el mejor verbo adecuado a ese objetivo, ¿no? La siguiente. También acá hay más verbos, no se ve lamentablemente, pero